Son las 11:30. Temperatura 13 grados. Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Conduce Ricardo Bascuñán Cisternas. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas cordialmente bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro exitoso programa Conversemos de Salud Mental. Como siempre le habla Ricardo Bascuñán, docente y académico de la Universidad Central de Chile, en un capítulo que de una u otra forma queremos ir como conectándolo con lo que habíamos estado hablando la semana anterior, la semana pasada, respecto a lo que es el consumo de drogas, ya más allá de que, por cierto, venga el 18 de septiembre, por cierto, el consumo de alcohol aparece obviamente más alto en función de las celebraciones. ¿Ya? Sin embargo, lo cierto está en que esta temática tan contingente, tan relevante, tiene varios autores, por cierto también varios análisis respecto a lo que es el consumo de algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal. Entonces, en virtud de eso, la idea, por lo tanto, del programa hoy día es poder hacer un link, hacer como un vínculo con el programa anterior, que tenía que ver con este problema de salud pública, que es cuando las adicciones, en este caso, cuando el consumo de este tipo de drogas, legales o ilegales, como ya les comento, se transforman, por cierto, en un problema que no tan solo puede causar daño biológico. En general, a nivel cerebral uno podría asumir que existen daños, pero también a nivel respiratorio puede también producirse. Es el caso, por ejemplo, del cigarro, así como también a nivel del sistema digestivo y particularmente de algunos órganos, tanto el páncreas como el hígado y en algunos casos, por cierto, también los riñones. Por lo tanto, a nivel biológico, por cierto, puede existir daño, pero también a nivel psicológico y también a nivel social, y el perder el trabajo, el endeudamiento, divorcios, entre otros. Por lo tanto, haciendo el link con el programa anterior, cuando yo hablaba con las personas esta semana, y por eso el motivo del programa de hoy, hablando con mucha gente, en general, la creencia de la mayoría de las personas tiene que ver con cuando las personas tienen que tener algún grado de motivación. Ya vale decir, hay gente que quiere dejar el consumo y hay otras personas que no quieren dejarlo. En el primer caso, las personas, por cierto, estarían, por lo tanto, motivadas, y por lo tanto, en el segundo caso, las personas estarían no motivadas, vale decir, no querer obviamente dejar de consumir esta sustancia, a su vez, por cierto, muy, entre comillas, contentos de consumirlas, podrían también estar, en el sentido de que no quiere dejar de consumir, ¿ya? Es en virtud de esto, por lo tanto, de que desde las décadas de los 80 se ha venido usando un modelo teórico que ayuda a comprender de mejor forma estas polaridades, por llamarlo así, que tienen que ver cuando las personas o quieren dejar de consumir o no quieren dejar, en este caso, el cigarro o el alcohol, ¿ya? La semana pasada hablábamos de que fundaciones tales como Paréntesis, ya, así como también diferentes autores a nivel nacional vienen trabajando en la línea de lo que se llama la reducción de daños. Vale decir de que todo tipo de consumo, por cierto, en altas dosis, en altas cantidades, nos puede traer problemas. Ya un bajo consumo en general no debería tenerlo, no debería traerlos, ¿ya? Y en función de eso, por lo tanto, el modelo de reducción de daños ha sido el que en diferentes países del mundo ha logrado tener mejores resultados, ya más que la abstinencia total, en este caso de la población. Es en virtud de eso, por lo tanto, que dos autores en la década de los 80
de apellidos Prochaska y Di Clemente, ¿ya? Estos dos autores comenzaron a elaborar toda una teoría que tenía que ver con poder estudiar estos polos que uno dice entre que la gente quiere, en este caso, dejar de consumir o no quiere dejar de consumir, ¿ya? En virtud de esto, por lo tanto, estos dos autores, Prochaska y Di Clemente, desarrollaron un conjunto de investigaciones y de una revisión muy ardua también de la literatura respecto a empezar a observar de que no era que en el fondo las personas estaban en dos extremos, sino que en realidad había un continuo, así como uno puede tener una, digamos, como una regla que uno mide, donde aparecen los centímetros, ¿ya? Y por lo tanto hay diferentes centímetros, o así como también un termómetro, que existen diferentes temperaturas, ¿ya? Pero hay un continuo, ¿ya? Vale decir, en este caso, poca medida y un objeto muy grueso, donde tendría más centímetros. De la misma forma también un termómetro con baja temperatura versus uno de alta temperatura. Existen extremos, pero por cierto hay intermedios. Y es en eso, por lo tanto, Prochaska y Di Clemente, cuando empezaron a estudiar toda esta temática y empezaron a ver en particular a los consumidores de tabaco, ya que no era que no quisieran dejar de fumar y eventualmente no es que no tuvieran ganas, sino que a veces no sabían cómo, en este caso, poder producir ese cambio. Es ahí, por lo tanto, que estos autores, Prochaska y Di Clemente, comienzan a elaborar una teoría que se conoce con el modelo, como en el nombre digo, del modelo transteórico del comportamiento. Vale decir de que en el fondo hay algo en común que atraviesa todas las teorías, que atraviesa en este caso esto que tiene que ver con que o hay motivación o no hay motivación, o hay ganas de dejar de consumir o no hay ganas de dejar de consumir. Lo que empezaron a ver, por lo tanto, es que estos fumadores estaban en diferentes etapas. Estaban en etapas a veces, como definen Prochaska y Di Clemente, precontemplativos, vale decir que sabían de lo que les estaba ocurriendo, pero no hacían algo como para poder cambiarlo. Y ahí en ese sentido, por cierto, nos podríamos encontrar con esta cosa de que no hay motivación. Pero en realidad no es que no haya motivación, sino que no se ha logrado tomar conciencia de los efectos dañinos que podría tener un elevado consumo de tabaco a diario, como por ejemplo podría ser una cajetilla de cigarros. Pero también está la otra etapa, que es más bien la contemplativa, aquella que ya ve el problema, pero que de una u otra manera no logra, en este caso, dejar de hacer el comportamiento, como que solo lo mira, porque en esta etapa sí como que no sabría qué hacer. Y por lo tanto, como yo les voy comentando después en los próximos bloques, hay temas que tienen que ver con que cada etapa, por cierto, tiene determinadas formas de trabajo, y es así como en lo contemplativo uno va ayudando a que las personas puedan ir mirando las ventajas y desventajas que puede tener, en este caso, el fumar una cajetilla al día. ¿Ya? Nos encontramos con gente que hay que prepararla, ¿ya? Y prepararla a partir de, por ejemplo, qué es lo que va a hacer cuando le den ganas de fumar y no tenga cigarro, ¿ya? O cómo sustituir esta conducta como por otra. Hay otros que también están en etapas que tienen que ver con lo que es la acción, que ya están haciendo, como dice el nombre, acciones concretas, comportamientos, conductas que llevan a, por lo tanto, mantener el consumo de cigarros bajo y eventualmente dejar de fumar. ¿Sí? Está la otra etapa, que es la del mantenimiento, que hay personas que mantienen sus logros en términos de haber dejado, en este caso, de fumar, y por lo tanto el poder respirar mejor, subir las escaleras sin cansarse, comienza, por cierto, a ser como parte de los efectos que se notan en la etapa de mantenimiento. Pero después otros autores también hicieron notar que todas estas etapas son atravesadas por las recaídas, y por lo tanto es esperable que como seres humanos uno pueda tropezar de nuevo con la misma piedra cuando uno está dejando de consumir algún tipo de sustancia. En el próximo bloque, por lo tanto, vamos a ir profundizando de mejor forma en cada una de estas etapas, en lo que en este caso corresponde a un nuevo programa de lo que es Salud Mental con Ricardo Bascuñán. Vamos con nuestro primer corte musical. Esto es Red Hot Chili Peppers y Under. Radio U Central 107.1
107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Allí teníamos a Red Hot Chili Peppers, quienes deberían venir a nuestro país, pero por diferentes motivos han habido algunos problemas con algunas de las agrupaciones que deberían venir a fin de año. Lo cierto es que pueda venir Red Hot, una tremenda banda ya con más de 30 años de carrera y que han ido por lo tanto formando parte de nuestras bandas sonoras desde que somos jóvenes. Y bueno, tenemos en línea a Fabián Sánchez Escobar, quien es psicólogo de la Fundación Paréntesis, con quien queremos ir hablando e ir aclarando, por cierto, algunas dudas respecto de todo lo que es en este caso, el enfoque de reducción de daños, que por cierto es parte de la estrategia que la Fundación Paréntesis ha ido ocupando. Fabián, ¿nos escuchas? Fabián, ¿aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Ahí me escuchas. Sí, escucho un poco lejos, pero sí, pero escucho. Oye, muchas gracias, Fabián, por habernos dado parte de tu tiempo, para que, bueno, mejor que yo nos puedas explicar un poco en qué es lo que consiste este enfoque de reducción de daño y obviamente el por qué adherir a este tipo de políticas, ¿no? Sí. ¿Me escuchas, no? Sí, te escucho perfecto. Ya, sí. Sí, no, te saluda por la invitación, por la conversación, así que nada, encantado de poder conversar. Sí, bueno, desde lo que es la estrategia de reducción de daño, eso es lo que, bueno, es la mirada que nosotros desde lo que es Paréntesis tenemos en términos de poder entender la problemática de alcohol y drogas, de poder abordar las situaciones de consumo problemático, entendiendo que es una mirada no blanco y negro, sino que es una mirada que tiene matices, que se puede ir adaptando a las particularidades de cada persona, y esa es como la gran diferencia que nosotros podemos distinguir desde un inicio con otros modelos, digamos, ¿no? Donde otros modelos quizás son mucho más impositivos, donde son más rígidos en términos de plantear un objetivo. En cambio, desde la reducción de daño se puede plantear incluso trabajando en pro de poder tener también, por ejemplo, una abstinencia, pero no solamente quedándose con ese tipo de objetivos, sino que ir modificándolo, ir pudiendo cambiar según los avances, según las particularidades y las complejidades de cada persona, de los tipos de consumo. Entonces, en ese sentido se hace mucho más adaptable y también en ese sentido, yo también lo digo, que es un poco más humano, más empático, en el sentido de también de poder considerar las complejidades que tiene para una persona que quiere dejar consumo o que quiere disminuir los consumos y que no se sienta con un nivel de exigencia inicial tan alto para poder cumplir un objetivo, porque si tú le pones inmediatamente a alguien que quiere dejar de consumir, ese es el único objetivo, y si no lo logra, eso ya inmediatamente se va a sentir como un fracaso. Entonces eso puede ser muy contraproducente incluso para un tratamiento. Oye, y en ese sentido, por ejemplo, mirándolo un poco como desde fuera, no siendo especialista en la materia, ¿ya? Pero una ventaja, creo yo, que tiene el enfoque de reducción de daño, tiene que ver con que las políticas prohibitivas en general, más allá si uno está de acuerdo o no con el consumo de drogas legales e ilegales, porque el tabaco y el alcohol son drogas legales, se venden, digamos, y se expenden en lugares públicos, digamos, pero también van apareciendo otro tipo de drogas. Por lo tanto, esta cosa de los esfuerzos que destinan los estados con el fin de evitar desde el tráfico, ya sea mediante control fronterizo, ¿sí? Resulta de que acá vamos, por lo tanto, poniendo la responsabilidad también en las personas respecto de regular su consumo, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, en ese sentido, claro, la política de reducción de daño va como desde los estados nomás la regulación, que ahí es como otro debate, un sitio de
qué es mejor en términos de si tener o no regulado cierto tipo de sustancias. Eso es particular también a las culturas de cada país, pero es difícil como hacer una analogía precisa en términos de todas las políticas legales de cada país, pero en términos de lo que tiene que ver con drogas, al menos en Chile, claro, el tener una política a nivel de Estado, en términos como mucho más, en términos de abstencionismo, que como de prohibicionismo, digamos, ¿no? Eso finalmente no tiene en términos de resultados de investigación, de evidencia, que eso sea como lo que traiga mayores beneficios, digamos, ¿no? Porque finalmente la prohibición por sí mismo no genera una regulación o un cuidado de las personas, un cuidado de la salud, si lo vemos desde un punto de vista de la salud, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta mirada transmite como justamente mayor responsabilidad a las personas, mayor cercanía a las personas y mayor posibilidad también de que las personas vayan regulando de a poco, digamos, no en términos tan drásticos, tan estrictos. Oye, y por ejemplo, Fabián, el trabajo que ustedes hacen con instituciones, por cierto, claro, deben explicar un poco lo que es reducción de daño, pero como acciones, no sé si llamarle como más específicas, y por cierto, haciéndolo como particular a cada persona, pero ¿qué tipo de acciones, por ejemplo, de capacitaciones, que es lo que les toca hacer a ustedes, ¿no? ¿Qué cosas hacen? Sí, claro, en términos de lo que nosotros podemos transmitir y hacer como a nivel con las personas en términos individuales, un proceso de terapia, tratamiento, eso es como la mirada más clínica, desde los procesos terapéuticos, de lo que tiene que ver como con las intervenciones, que eso también lo hacemos. Tenemos un programa de tratamiento, dentro de paréntesis tenemos un programa de tratamiento particular, y donde podemos también establecer convenios con distintas instituciones, organizaciones que tenemos convenios y son derivados los colaboradores a este programa, digamos, ¿no? Pero también nosotros llevamos hartos años, ya más de 15 años trabajando con distintas instituciones educativas, universidades, colegios, con distintas organizaciones, empresas y también el Estado, ¿no? Donde lo que nosotros, de alguna manera, así de lo más general, lo que hacemos es poder permitir el poder hacer programas de prevención en términos de consumo a nivel institucional, ya sea desde los colegios, universidades o desde las empresas. Y en este programa que nosotros ofrecemos, hay una serie de otros talleres, capacitaciones específicas que tienen que ver con formar, en este caso, equipos de trabajo que se encarguen internamente de la gestión de poder llevar un programa de prevención, nosotros capacitar estos equipos, ya sea a nivel institucional, a nivel de colegio, universidad o empresa, y a partir de ahí, en lo específico, ir haciendo talleres más puntuales en términos de entregar información sobre lo que son las distintas drogas, los riesgos, las consecuencias, ir entregando capacitaciones para poder ir haciendo prevención, de poder ir haciendo gestión al abordar casos, situaciones. Eso es lo que nosotros vamos haciendo en términos puntuales, específicos, digamos, ¿no? A nivel de Estado también hemos capacitado, trabajamos esto con corporaciones municipales, con servicios de salud, entregando herramientas técnicas para abordar estas situaciones a nivel de prevención o a nivel ya de la intervención directamente, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que la prevención tiene distintos niveles, ¿no? Una es la prevención universal, que es como para todos, ¿no? Prevención como de promoción de lo que tiene que ver con la información, pero a partir de ahí hay otros tipos de prevención que son la prevención indicada y la prevención selectiva, ¿no? Que tiene que ver con cuando ya hay personas que ya tienen algún grado de consumo, hay que hacer otros tipos de estrategia, y cuando ya hay alguien que tiene algún tipo de problemática, otro tipo de estrategia, ¿no? Entonces ahí se van definiendo los objetivos según los tipos de complejidades, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, ahí un poco es lo que te cuento de lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, pues, mi estimado Fabián, nos queda bastante claro respecto de lo que son estas estrategias que ustedes van desplegando en un ámbito tan complejo, ¿no? Porque sí, además de que la idea de por cierto en la prevención, ya también no es menos cierto que han aparecido drogas nuevas, están drogas como más intensas en ese sentido, como que el poder que tenía antes, por ejemplo, la marihuana, que en este caso era como
cultivada, qué sé yo, sin, digamos, como algún químico. Hoy día, en cambio, existe toda una industria asociada a tipos de semillas que tienen mayor grado de tetrahidrocannabinol, del THC. Por lo tanto, un desafío muy muy grande, ¿no? Sí. No, claro, en eso, bueno. La información, como tú dices, siempre van apareciendo drogas nuevas, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre transmitimos un mensaje que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Que el problema de las drogas, paradójicamente, en sí mismo no son las drogas, ¿no? Sino que son las personas que usan, abusan de las drogas, ¿no? Eso también tiene que ver con una mirada en términos de no criminalizar, de no juiciar a quien consuma alguna sustancia. Siendo mayor de edad, todos tienen la libertad de poder hacerlo. El tema es que cada droga conlleva riesgos, consecuencias, y ahí es donde está el desafío de cada uno de poder cuidarse, de poder prevenir mayores riesgos, y eso es lo que nosotros hablamos desde la gestión de riesgos, ¿no? De poder ir cuidándose, previniendo mayores riesgos de los distintos tipos de drogas, y a partir de ahí, en la particularidad, a poder elegir o definir las estrategias específicas a cada tipo de riesgo, a cada tipo de complejidad que conlleva, pero entendiendo que es un tema de salud, digamos, ¿no? Un poco mirándolo desde ahí, no un tema moral o ético o legal, digamos, ¿no? No solamente, digamos, ¿no? Claro. Muchas gracias, Fabián. Teníamos acá a Fabián Sánchez Escobar, psicólogo de la Fundación Paréntesis y asesor también de esta en materias técnicas, de tal forma de que si requieren de algún tipo de apoyo, asesoría, capacitación, colegio, universidades, no duden, por cierto, en contactar a la Fundación Paréntesis, que, por cierto, cuenta con una amplia experiencia de varios años, abordando diferentes situaciones y, por cierto, también trabajando con diferentes organismos. Así que muchas gracias, Fabián, y nos vamos con la ley Día Cero. Central.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Allí teníamos a La Ley con su clásico Día Cero, muy buen disco de la década de los 90, acompañándonos después de la conversación que estábamos teniendo con el psicólogo y exalumno de nuestra casa de estudios, Fabián Sánchez Escobar, con quien estábamos profundizando y mirando esto que tiene que ver con lo que es la reducción de daño, que en el fondo todo tipo de consumo puede tener, y por lo tanto la idea es que, más allá de que cada persona, por cierto, se haga responsable, lo cierto está en que tiene que saber las consecuencias de cuando se produce un alto consumo, ya no tan solo a nivel biológico, sino que también a nivel social. Habitualmente las personas pueden experimentar pérdidas de trabajo, eventualmente se puede producir incluso conflictos familiares importantes, ¿ya? Y por cierto, a nivel psicológico, no tan solo la dependencia a este tipo de sustancias, sino que también de una u otra manera, y como lo vamos a ver en otro capítulo, uno le llama como la función psicológica, ya vale decir que el consumo no tan solo tiene que ver con una cosa física de hacernos sentir bien, sino que psicológicamente nos ayuda un poco a tratar de esconder a veces algunas historias que están atrás de nuestras vidas, o bien como en este caso se transforman como importantes aliviadores emocionales. Vale decir de que si estoy muy tenso, me fumo un cigarro y puedo quedar más tranquilo, o bien si estoy muy, digamos, como tenso, el consumir marihuana nos podría ayudar a relajarnos, eventualmente consumir un trago sin duda también nos puede ayudar. Ya, en fin, las drogas por algo tienen en este elemento como esta función que tiene que ver como con un alivio rápido, ya. El problema, obviamente, como hacía notar Fabián, tiene que ver cuando este consumo ya empieza a generar una serie de daños que de una u otra manera hay que visibilizarlos, porque de una u otra manera cuando hay consumo habitualmente el daño cuesta verlo, y verlo como de manera más clara. Pues bien, en esta lógica, cuando y vinculado a lo que nos estaba comentando Fabián, el consumo de cigarros, por lo tanto, fueron estudiados por estos dos autores, Prochaska y Clemente, para empezar a ver cómo las personas, por lo tanto, transitaban frente a esto, ya frente al consumo. Es interesante cuando uno comienza a ver
las personas que fuman cigarro, ya al menos yo recuerdo en mi época universitaria que uno podía prender un cigarro en las salas, digamos. Habitualmente uno podía fumar en las micros, ya uno eventualmente podía fumar en los aviones también. Por lo tanto, de una u otra manera, el cigarro fue, digamos, como uno de los, en este caso, de los tipos de drogas que habitualmente tenía, en este caso, una muy poca regulación respecto de esto. Y en particular que el cigarro está muy asociado a algunas enfermedades, en este caso respiratorias, y particularmente también con la aparición de algunos tipos de cánceres. Entonces, en virtud de esto, por lo tanto, ya el consumo de cigarro empezó a ser estudiado, por lo tanto, en este caso por Prochaska y Di Clemente, y comenzaron a ver, por lo tanto, de que habían personas que cuando consumían cigarro, en general, en un mundo que habitualmente tiende a fumar, en ver que la acción de fumar ya no produce mayores daños. Ya habitualmente a nivel social nadie pierde el trabajo por fumar, por ejemplo, ¿no? Pero sí, obviamente, otro tipo de drogas como el consumo de alcohol y cocaína en particular. Entonces, cuando comenzamos a ver, por lo tanto, la historia que Prochaska y Di Clemente nos muestran, nos hacen notar, por lo tanto, de que en un mundo de fumadores es difícil que la gente pueda llegar y dejar de fumar bruscamente, en virtud de que existen muchos ambientes en los cuales uno puede prender y fumar, digamos, ¿ya? Por otra parte, la propaganda que existe respecto del consumo de cigarro hace notar de que es una industria que cuenta con muchos recursos a nivel mundial. Grandes compañías transnacionales existen en diferentes países, y por lo tanto, bajo esa perspectiva, el fumar, por lo tanto, para algunas personas, por cierto, es algo que la acompaña, y por cierto, probablemente nunca se van a enfermar. Pero hay otros, en cambio, que sí pueden tener grandes problemas de salud. Entonces, en virtud de esto, por lo tanto, si bien hay gente que le cuesta ver, en este caso, las consecuencias de su accionar, y habitualmente esta cosa de fumarse una cajetilla diaria, se transforma en este caso como parte de un estilo de vida. Lo cierto está en que uno dice, por lo tanto, que las personas estarían en una etapa más bien precontemplativa, e incluso hasta contemplativa, porque pueden ver el problema, pero en realidad bajar el consumo, que es lo que nos propone la reducción de daños. Ya la reducción de daños nos dice que la gente deje de fumar para siempre, ya salvo en ciertas situaciones donde, por cierto, puede haber algún tipo de problema broncopulmonar u otro que sea de enorme gravedad. Pero lo que nos propone el enfoque, obviamente, es bajar el consumo. Entonces uno puede asumir de que una cajetilla de cigarros diaria, hay otras personas que pueden lograr fumar 2 cajetillas de cigarro diaria. Claramente uno podría decir de que puede traer, en este caso, algún tipo de problema de salud importante, ¿ya? Hay otras personas, en cambio, que ya están en una etapa como de ir preparándose. Vale decir, han estado estudiando, por ejemplo, no estudiando autores, digamos, sino que están mirando en qué momentos se puede fumar más. Habitualmente, por ejemplo, en los ambientes universitarios, la hora del recreo, ya, y la hora, por cierto, en este caso del almuerzo, lleva a que las personas en esos horarios son los que puedan fumar más, y por lo tanto algunas personas tratan de fumar lo menos posible en ese tipo de horarios, como para ir reduciendo un poco digamos, el consumo de cigarro. Aún así siguen en una etapa de como tratar de ir mirando si dejan de consumir cigarros, qué otra cosa más se pueden echar a la boca, por decirlo de esa forma, ¿ya? Hay otras personas, en cambio, que ya están haciendo algunas acciones que tienen que ver, por ejemplo, con la actividad física, ¿ya? Que de una u otra manera hace notar, cuando uno ha fumado mucho, de que uno no rinde de la misma forma físicamente hablando, versus cuando, por cierto, hay un consumo muy alto de cigarro. La persona habitualmente que fuma le va a resultar más fácil tomar un ascensor que subir la escalera, y hay otras personas que, en cambio, ya activamente están subiendo escaleras con el fin de poder estar haciendo algún tipo de actividad física, ya, y por lo tanto, de una u otra manera, su rendimiento pulmonar ha estado mejorando, ¿sí? Hay otras personas que, como dirían Prochaska y Di Clemente, están en esta etapa como de mantenimiento, ya, que de una u otra forma, más allá de evitar fumar o no, lo cierto está en que han ido como manteniendo este logro de fumar poco, incluso otras personas al punto de dejar de fumar,
ya en virtud de que han visto una serie de beneficios que han ido teniendo producto de haber dejado de fumar. Sin embargo, sí es importante hacer notar que lo que vamos a ver en el próximo bloque, que hay una etapa, como yo mencioné en el primer bloque, que se llama de la recaída, vale decir, cuando uno vuelve a tener un consumo muy alto de algún tipo de droga legal o ilegal. Ya estos autores plantean de que la recaída, por cierto, en consumo de drogas legales e ilegales, sobre todo en drogodependencias, la recaída forma parte del tratamiento, no es una, digamos, como una pendiente ascendente y rígida, ya frente a lo cual uno, por cierto, deja este tipo de consumo, sino que en realidad va con altos y bajos, más bajos que altos, más altos que bajos, y después más altos constantemente. Y en virtud de que justamente uno va pasando por diferentes etapas, y como les comento, a veces el ambiente no ayuda mucho porque, por cierto, vivimos en un ambiente donde mucha gente fuma, mucha gente consume alcohol y, por cierto, en algunas edades ya el consumo de marihuana, que si bien no está penado por la ley, ya, y que las personas pueden tener un consumo privado y recreativo con una baja cantidad de marihuana en sus domicilios, por cierto, pero de una u otra forma, lo cierto está en que nos estamos encontrando con sociedades donde el consumo está y existe. Vámonos con nuestra tercera canción. Esto es Smashing Pumpkins y Disarm. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl está presentando Conversemos sobre salud mental, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas. Disarm con Smashing Pumpkins. Tenemos allí una tremenda banda también de la década de los 90. Estamos muy noventeros. Yo creo que voy a traer algo más actualizado. Hay muchas bandas nuevas, por cierto, bandas que se han ido transformando también en el tiempo acá en Chile. Por lo tanto, vamos a ir tirando algunas canciones más nuevas y, por qué no decirlo, también bailables, y a uno que a otro también producto de las actuales generaciones, con lo que es cumbia villera u otra música de las tribus urbanas. Pues bien, en estos minutitos que nos van quedando, en estos programas que hemos hablado justamente de lo que es, en este caso, consumo de drogas, ya lo que es drogodependencia, ¿sí? Habitualmente, ¿qué es lo que uno, por lo tanto, puede recomendar desde la atención psicológica y habitualmente también en lo que son las capacitaciones, ¿ya? Habitualmente, una de las principales que se recomienda tiene que ver con la toma de conciencia, ya esta cosa de poder ver, de poder mirar a aquellos que nos cuesta ver o mirar, ya. En virtud de eso, por lo tanto, cuando somos capaces de ver lo que hemos estado evitando, valga la redundancia, ver, por cierto, nos permite poder darnos cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, y curiosamente, y contra todo pronóstico, como uno diría, habitualmente la toma de conciencia no funciona tanto como uno esperaría. Porque uno puede ver los problemas, pero eventualmente no hacer mucho frente a ellos y habitualmente frente al consumo. Y por lo tanto existen otras estrategias, ¿ya? Una de las que uno va haciendo tiene que ver con que las personas puedan aprender a evaluar, en este caso, su consumo. Y evaluar no tiene que ver con ver si es bueno o es malo, sino que ir estimando lo que realmente se está tomando, lo que realmente se está fumando, lo que realmente se está consumiendo, ¿sí? Habitualmente pueden aparecer lo que llamaría uno como mecanismos de autoengaño. Vale decir que uno puede subestimar la cantidad de piscolas que hubo el fin de semana, la cantidad de cocaína ingerida, la cantidad de cigarros ingerida, y eso obviamente porque de una u otra manera hay un impacto afectivo cuando uno empieza a mirar la cantidad de consumo que uno pueda tener, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, por lo tanto, que las personas aprendan a ir mirando cuánto consumieron, da también, por supuesto, a ir mirando los momentos en los cuales se consume. Y habitualmente las personas, cuando, por ejemplo, en el caso de lo que es el tabaco, habitualmente uno ve que existen los fumadores sociales, esta cosa, por ejemplo, de que les gusta compartir un cigarro, ¿se entiende? Entonces, bajo esa perspectiva, por cierto, hay situaciones en las cuales nos pueden invitar, por llamarlo así, a fumar más, así como también hay situaciones que nos invitan, por ejemplo, a beber más, que por ejemplo es lo que ocurre en las fiestas patrias
Y dicho sea de paso, nuestra cultura chilena no está ajena a la realidad latinoamericana, y que si bien a veces aparece como que Chile fuera un país donde se está consumiendo mucha marihuana o mucho alcohol, lo cierto está en que hay otros países que se puede beber, en este caso, alcohol en la calle, como en el caso de la mayoría de los estados en Brasil, así como también las fiestas nacionales, digamos, por ejemplo, en el caso del Perú. El Perú tiene una semana de festejos, ¿ya? Por lo tanto, la cultura latinoamericana, por cierto, está muy, en este caso, influida por la cantidad de fiestas y obviamente el consumo de alcohol. Ahora, la forma de comportarse, las acciones violentas, qué sé yo, por cierto, de una u otra manera hay aspectos culturales que también uno va mirando, y por cierto hay algunas culturas que el alcohol hace y propicia que se generen conductas más violentas, más agresivas. Otra de las cosas que uno puede ir mirando, por ejemplo, e ir ayudando a las personas cuando están como con consumo, y mirando esta cosa de por cierto, lo que es este modelo que yo les digo precontemplativo, contemplativo, la etapa de preparación, de acción, de mantenimiento y la recaída, atravesando todo esto, tiene que ver con que vayamos mirando algo que hace un tiempo atrás con Fabián también conversamos, que de una u otra manera ya las personas habitualmente usamos el consumo como una forma de experimentar entretención, experimentar alivio, ¿ya? Y de una u otra manera también como factores antiestrés o para poder desestresarnos. En virtud de eso, por lo tanto, resulta muy bueno también empezar a buscar otras formas que nos permitan también obtener placer o nos permitan obtener bienestar. Ya, no tan solo uno siempre piensa en esta cosa como de subir el cerro bicicleteando, digamos, pero también hay otras formas en las cuales podemos ir contribuyendo a, en este caso, a ir obteniendo fuentes de satisfacción o de bienestar o de desarrollo personal diferente, en este caso, de el consumo. Ya habitualmente esta cosa de, no sé, por ejemplo, a ver, día sábado en la mañana, que es muy habitual en algunos adolescentes que a veces universitarios que han carreteado toda la noche, pero levantarse un día sábado tempranito, ya, o a las 10 de la mañana sin haber bebido o haber bebido en exceso, tiene tremendos beneficios, y por lo tanto queda un día, por cierto, día sábado, como para poder realizar una serie de actividades, o simple y llanamente no sentirse mal si es que estuvo muy elevado el consumo. Entonces, el aprender otras formas que nos hagan sentir bien es una buena estrategia, cosa que no es tan fácil, por llamarlo así, debido a que justamente si uno ha tenido problemas y la gente consume marihuana, por cierto, la marihuana genera un efecto casi inmediato, digamos, de bienestar o de relax, ¿ya? Pero en cambio, hacer el esfuerzo de cómo puedo maximizar o buscar bienestar, ya sea escuchando música o bien saliendo a caminar o ver una película, por cierto, ahí el bienestar toma un poco más de tiempo para poder aparecer. Pero justamente por eso uno hace este tipo de acciones, porque de otra manera el consumo es más rápido que versus de hacer todo este tipo de acciones. ¿Ya? También esta cosa de poder hablar de nuestros problemas, de con quién converso, ya lo que me está ocurriendo, por cierto, también nos puede ayudar a que no dependamos solamente del consumo como una estrategia única para sentirnos bien o para experimentar bienestar, ¿sí? En mi experiencia clínica, por ejemplo, el atender a muchachos o jóvenes que dentro de su estilo de vida está el ser skater y por lo tanto tomar el skate y salir a dar vuelta. Claro, habitualmente ellos a veces en el skate lo pasan muy bien, pero también a veces cuando ha habido consumo problemático, particularmente de marihuana, por ejemplo, uno comienza a ver de que, claro, este esfuerzo por tratar de pedir ayuda ya se ve truncado, porque también hay que ir mirando cómo están, por cierto, digamos, las dinámicas familiares, cómo andan las cosas en la casa. Ya cabe destacar de que otra de las cosas que tenemos que ir mirando tiene que ver con ir mirando qué es lo que yo pienso de mí mismo mientras yo estoy consumiendo algún tipo de drogas, qué es lo que yo voy experimentando cuando la consumo, si me siento de forma más grandiosa, si siento que soy más competente,
si siento que en el fondo puedo hacer las cosas del día, si es que estoy bajo el efecto de alguna sustancia, en fin. La idea es que, por cierto, nuestra valía, nuestra propia autoeficacia, como la capacidad de poder confiar en nuestras capacidades y abordar las cosas que nos están ocurriendo en el día a día, por cierto, nuevamente, y en la línea de la reducción de daño, ya involucra que las personas podamos ser capaces de que el consumo, por lo tanto, algún tipo de drogas no sea el centro de nuestras vidas, sino periféricamente, digamos, a cómo estamos funcionando. Hay gente que funciona bastante bien y habitualmente puede que no tenga mayores inconvenientes, pero hay otros tipos de población en los cuales el consumo puede traer bastantes problemas y, por lo tanto, enmascarar o esconder el consumo muchas cosas que nos puedan estar pasando. Ya habitualmente hay pensamientos que tenemos con esta cosa de cómo funcionamos. Ya qué sé yo, bajo los efectos de la marihuana funciono mejor que sin los efectos de la marihuana, que funciono socialmente mejor cuando he tomado alcohol versus cuando no he tomado alcohol, siento que rindo más cuando he consumido cocaína o tusi, como es la cocaína rosada, que en algunos adolescentes y jóvenes universitarios ha entrado con fuerza. Entonces, obviamente siento que rindo mejor con este energizante versus a que yo me acueste a dormir, duerme y descanse, ¿sí? O sea, en el fondo lo que vamos a ir mirando con todas estas temáticas es que las drogas, por cierto, siempre van a existir, legales, ilegales, sus restricciones, daños que, por cierto, vamos a ir observando y mirando en torno en este caso, a la investigación. Pero lo cierto está en que la política de la Universidad Central desde hace más de una década involucra la reducción de daño y por lo tanto apostamos a que el efecto, en este caso, de este tipo de política involucra de que las personas aprendan por lo tanto, a hacer un manejo responsable, una gestión de la reducción del daño, como nos hacía notar Fabián, y que por lo tanto las personas podamos manejar el consumo que estamos teniendo. Por cierto que si experimentamos que se nos está escapando de las manos, por cierto, podemos pedir la ayuda. La Fundación Paréntesis cuenta con psicólogos también que pueden ir asesorando e ir apoyando psicológicamente, porque finalmente en un mundo en el cual estamos viviendo tan aceleradamente, tan agotadoramente, tan exigente, con cambios muy vertiginosos, por cierto que a veces olvidar los problemas con una cerveza helada o compartiendo una buena botella de vino, por cierto, nos puede ayudar, pero el problema puede seguir allí. Y allí, por lo tanto, la importancia de que el consumo no enmascare las dificultades que podamos estar teniendo en el día a día. Así que nos despedimos en el programa del día de hoy con una banda más después del 2000, ya cuando los tres se dividieron y algunos de ellos, en este caso el gran Álvaro, desarrolló su gran proyecto Los Petinellis. Así que nos despedimos con Un hombre muerto en el ring. Chau, chau. Radio U Central 107.1 FM y Radio U Central.cl presentó